Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta 7ª edición del Congreso Nacional de Educadores Católicos. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración y voy a nombrar a los miembros de la mesa. El obispo de Getafe, excelentísimo y reverendísimo señor don Joaquín María López de Andújar, presidente de la Fundación Educatio Servanda, don Juan Carlos Corbera, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón y concejal de Educación, Susana Mozo, y don Isaac Oliver, miembro de la Fundación Educatio Servanda. Quisiera en primer lugar agradecer su presencia a todos los aquí presentes y a los que nos siguen por streaming, por internet desde Cádiz, que ya es un grupito numeroso. Saben que estamos abriendo colegios allí y gracias a Dios la Fundación va dando sus frutos y por tanto damos también la bienvenida a los presentes allí. También agradecer de todo corazón la colaboración de nuestros patrocinadores y colaboradores, en especial la empresa de restauración Iurest, la textil Matlladra y la editorial de Cambridge, sin los cuales sería absolutamente imposible la realización de este congreso. Este año, como ustedes saben, un año más, la Fundación Educatio Servanda organiza este congreso que lo que pretende es dar respuestas a los problemas educativos a los que nos enfrentamos, que son graves, como dijo Santiago Benito XVI. Estamos viviendo una grave crisis educativa y desde la Fundación tratamos de analizar cuál es la raíz de esa crisis y organizar este tipo de eventos para dar respuesta a los educadores, a todos aquellos que tienen bajo su responsabilidad la formación de niños y jóvenes. En este caso, tenemos un problema de máxima actualidad y de máxima importancia, como es la autoridad. La autoridad, que es un concepto que está siendo desterrado prácticamente en nuestro vocabulario, la autoridad que es rechazada y confundida en su importancia y que es absolutamente esencial para las relaciones humanas, que son jerárquicas, y es absolutamente esencial para una correcta educación. Para ello, contamos con un elenco de ponentes muy buenos, muy preparados, a los que también agradecemos su presencia aquí. Y sin más, voy a ceder la palabra al presidente de la Fundación, don Juan Carlos Corbera. Muchas gracias, José María. Muy querido don Joaquín, obispo de la diócesis de Getafe, doña Susana Mozo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, don José María Carrera, director del Congreso, don Isaac Oliver, conductor del mismo, queridos patronos de Educatio Servanda, autoridades educativas, patrocinadores que hacéis posible año tras año este congreso, queridos amigos presentes aquí en este salón de actos del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que nos acoge un año más. También saludar muy especialmente a los educadores reunidos en nuestra sede de la Fundación en Cádiz, que nos siguen por internet gracias a la señal que nos ofrece UNIR. Queridos educadores, padres, profesores, catequistas, bienvenidos a esta ya 7ª edición del Congreso de Educadores Católicos, que además empieza a replicarse en algunos otros lugares de España. Cuando uno piensa en autoridad, lo primero que viene a la cabeza son los jueces, los agentes del orden público, los representantes municipales, las autoridades eclesiásticas. El uso corriente de la palabra autoridad nos encamina a enfocarla desde un punto de vista administrativo. Es lo primero que nos aparece. Representante de las administraciones, de los poderes públicos, que no tiene el mismo sentido cuando la enfocamos desde un punto de vista educativo, que es el que hemos venido a trabajar aquí hoy. Incluso las administraciones también han hecho este intento de acercamiento al mundo educativo desde la administración. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en el año 2010, se aprobó una ley de autoridad del profesor. En esta ley, lo que dice el propio texto es que el objetivo es reforzar la autoridad del profesor, con intención de mejorar la convivencia, aumentar la calidad de la enseñanza y garantizar el derecho individual a la educación. En definitiva, objetivos que son quizá a los que puede llegar la Administración, pero que son objetivos de ayuda al mantenimiento del orden en el aula. Tampoco es este el enfoque que queremos trabajar en este congreso, de la palabra autoridad y de la autoridad en las aulas. Tenemos, ¿y por qué no? Pues porque el hecho de que se legisle sobre un asunto no quiere decir que ese
problema se solucione por el hecho de quedar legislado. Tenemos muchos ejemplos a diario. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, dice que todo individuo tiene derecho a una vivienda digna. Y por el hecho de que esté escrito allí, pues la realidad que todo el mundo conoce y que vemos todos los días en los telediarios es que por el hecho de que esté escrito en una declaración de los derechos humanos, pues no se produce en todos los casos. Tampoco, esto nos gustará mucho a los padres, ¿no? En el Código Civil español, en el artículo 154, se dice: los hijos deben obedecer a los padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarlos siempre. Pues si fuera tan fácil como que ya que está escrito ya se hace, pues tampoco ocurre, ¿verdad? Y es que las leyes facilitan o dificultan las acciones de las personas, pero las soluciones siempre pasan por las personas. Somos las personas las que cambiamos las realidades. Por eso un buen docente con una mala ley educativa pues hará buena educación en su clase. Y un mal docente con la mejor ley educativa del mundo no será un buen educador. Por lo mismo, tampoco basta tener una ley de autoridad en alguna comunidad autónoma para que la autoridad exista. El concepto que hemos venido a buscar, y digo buscar porque el título de este año es Educar con autoridad en busca de la referencia perdida. Este concepto que hemos venido a buscar es el que ustedes y yo nos jugamos todos los días con nuestros hijos, con nuestros alumnos, en cada uno de los actos concretos educativos que realizamos con ellos. ¿Y por qué se ha perdido el concepto de autoridad, y muy particularmente en la educación? La ideología que ha dominado las corrientes educativas que se han terminado imponiendo en la segunda mitad del siglo XX han primado la relación horizontal entre el educador y su discípulo, el eslogan famoso del mayo del 68, prohibido prohibir, el concepto de que el adulto contamina con sus complejos al niño, que es un ser puro, y por lo tanto la intervención educativa debe ser más o menos tangencial, no muy directa y sobre todo horizontal. Nadie está por encima de nadie. Así el maestro don Antonio se ha convertido en Tony, el padre en el colega, que por cierto que los padres nos convirtamos en los amigos de nuestros hijos es la forma más absurda de dejarles huérfanos. La autoridad no se entiende si no hay una relación vertical, asimétrica, que no es de igual a igual. Exceptuando la dignidad humana, las relaciones entre las personas son casi siempre desiguales. Vamos a pensar en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral. Son relaciones desiguales desde el punto de vista de la jerarquía. Las relaciones horizontales, que sí son más políticamente correctas en esta sociedad posmoderna y globalizada de la que el Papa Francisco nos habla tantas veces, pues claro, hablar de desigualdad, hablar de relación asimétrica, pues no encaja en esas corrientes rusonianas que huyen de las reglas, de las normas, de los límites, como si no fuesen necesarios en la educación. También es creciente la idea de que las frustraciones que generan los límites en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en las normas, los castigos, fuesen a volverse en contra nuestra, fuesen a dejar pues, ellos de querernos, de admirarnos por el hecho de que les pongamos estos límites o les sometamos a algún tipo de frustración. Como si aquel castigo o aquella prohibición fuese a estropear una idílica relación como si ya ellos fueran adultos, ¿no? Pues no, las normas, los límites, las reglas, los premios, los castigos son absolutamente necesarios para educar. Y lo voy a repetir otra vez. Las normas, los límites, las reglas, los premios y los castigos son absolutamente necesarios para educar. Los límites son imprescindibles para dar seguridad a los niños, porque les ayudan a reconocer su campo de acción. Los adolescentes, es decir, los que adolecen, necesitan los límites y las normas para ayudarles a poner orden en sus explosivas relaciones, en sus explosivas acciones. La educación, diría yo, es el arte de saber equilibrar entre los consentimientos y las prohibiciones. Sin autoridad no puede darse la educación. Es muy posible que nos hayan escuchado decir, y esta mañana lo hemos escuchado también en la homilía del obispo, que educar viene de educere, es decir,
que significa conducir, guiar. Pues bien, para educar, para guiar por un camino a alguien, digo yo que será necesario conocer el camino y además hacer opción por él, elegirlo de entre otros muchos para aquel que tiene que ser guiado. Por eso también hemos dicho muchas veces, y nos lo habrán oído decir muchas veces, que la educación no es neutra. Implica una elección del educador por aquel que no sabe aún elegir por él mismo. Simplificando, en la educación hay uno que sabe y otro que no sabe. Uno que conduce y otro que es conducido. Si me permiten un juego de palabras, hay un profe sol y un aluz no. Hay una persona que tiene la luz y hay otra persona que no la tiene. Entonces, ¿dónde buscamos esta referencia perdida? Pues en el mismo lugar, mejor dicho, en un congreso de educadores católicos, en la misma persona donde tiene el hombre cristiano la referencia de su obra, de su sentir, siempre ante cualquier circunstancia. La referencia hay que buscarla en Jesucristo. Las referencias a la autoridad de Jesucristo son muchas. Esta mañana hemos oído una. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Eso es tener autoridad. Yo quería ponerles como reflexión una propia experiencia, una parábola del Evangelio, donde dice San Marcos: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué entonces no le creéis? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: pues no lo sabemos. Entonces respondió Jesús: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y es que el planteamiento que Jesús que nos hace una respuesta un poco a la gallega, ¿no? Responde una pregunta con otra pregunta, ¿no? Y es que el planteamiento que Jesucristo hace a los sacerdotes es un planteamiento que va a la raíz, no se va por las ramas, como en otras veces que le plantean trampas saduceas, ¿no? Pues es justo pagar tributos, tal, pues, en fin, pues ¿qué hay en la moneda? Pues la cara del César, pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En esta ocasión Jesús no se va por las ramas, no elude la respuesta. Jesucristo en esta ocasión va a la raíz, porque la autoridad solo puede venir o de Dios o de los hombres. Por eso les hace la pregunta, por eso los repregunta, y ellos no se atreven a responder. Pues efectivamente, vamos a buscar entonces la referencia perdida en aquel que es la fuente de la autoridad. Si somos educadores, si somos profesores, maestros, padres, catequistas, educadores todos, es porque hemos recibido la vocación, la llamada a la educación. Y esa llamada, ¿de dónde proviene? Preguntémonos de dónde proviene nuestra llamada. ¿De Dios o de los hombres? Porque Dios no llama a nadie si no le da las herramientas para responder a esa llamada. Por lo tanto, acudamos a la fuente de quien nos ha vocacionado, de quien nos ha llamado para ser educadores. Y ahí encontraremos, en esa fuente original, la autoridad perdida en las clases, en la familia y también en la sociedad. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Susana Mozo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón y concejal de Educación del mismo. Hola a todos, buenos días. Bueno, en primer lugar, disculpar
que don David Pérez García, alcalde de Alcorcón, no haya podido venir a abrir estas jornadas. Creo que es la primera vez que no viene, siempre ha venido, pero por motivos de agenda no ha podido acudir. Por eso, en su nombre, les traslado a todos ustedes un saludo y, sobre todo, una bienvenida a todas las personas que no son de Alcorcón, una bienvenida a nuestro municipio. También quería saludar al excelentísimo y reverendísimo señor don Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe, que siempre está apoyando todas las actuaciones y acciones que hacen el Colegio Juan Pablo II. Dar las gracias también a la invitación a Juan Carlos Corbera, el fundador y presidente de la Fundación Educatio Servanda, y saludar también a don José María Carrera, director del Congreso, y al conductor de este Congreso, a Isaac Oliver, darles las gracias por invitarnos. Bueno, yo tengo que decir que como concejal de Educación, cuando leí el tema que se iba a proponer en este Congreso este año, el tema de la autoridad, pues la verdad que me llenó pues, de alegría, ¿no? Y quiero daros en este sentido la enhorabuena por haber elegido un tema tan importante para la educación de los niños, porque desde las aulas, los profesores, que tenéis una vocación, porque si no sería imposible poder estar todos los días con 25 fieras, ¿no? Yo tengo 2 fieras, pues no me puedo imaginar con 25. Con 25 fieras todos los días lidiando, y no solamente el aula, el centro, que también educa con unas normas, con unas presencias, con unos protocolos, con unas actuaciones que tienen que seguir. Todos, educadores, centros, educáis. Y hasta hace muy poco, tú has comentado, Juan Carlos, que en el año 2010 Esperanza Aguirre, aquí en la Comunidad de Madrid, ya legisló la ley de la autoridad, que es importante, yo creo, que la ley escriba y marque pautas para que todos sigamos una línea de actuación. Y yo creo que lo que hacéis aquí en las aulas no es otra cosa que un ensayo con nuestros hijos. Estáis ensayando en unas aulas, en un centro educativo, lo que los niños, a medida que van creciendo, se van a encontrar en la sociedad. En la sociedad hay normas que hay que respetar, hay autoridades que sancionan esas normas si no se cumplen o las aplauden, y por lo tanto hacéis un ejercicio muy importante que alguna ley educativa, que ya por cierto ya no existe y que ha generado una gran crisis educativa, social y moral durante 2 décadas, que es la LOCSE, os han transmitido unas responsabilidades que eran propias de las familias. Esas responsabilidades a través de esta ley se os dio a los profesores, y otra vez con la LOMCE vuelve a las familias, porque, ojo, dejamos aquí a los niños, pero las familias son el 90% para la educación de nuestros hijos. Y yo, bueno, pues no quería extenderme y daros otra vez de nuevo las gracias, animaros, como siempre, a que estos congresos se sigan celebrando aquí en Alcorcón, que no se vayan a otro municipio. Saludo a Cádiz, pero no quiero que este congreso se vaya a Cádiz, queremos que se quede aquí en Alcorcón. Y yo quiero deciros que los profesores, de verdad, sois uno de los gremios más valorados en la sociedad, y tenéis que seguir siendo ese gremio más valorado, porque tenéis en las manos las joyas y los tesoros de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo espero que estas jornadas de autoridad, que aparte de hacer esa reflexión fuera del ámbito legal, sean de interés y que sean de gran ayuda para los educadores católicos que hoy asisten. Muchas gracias, buenos días y que tengan una feliz jornada. Tiene la palabra el excelentísimo y reverendísimo señor don Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe. Buenos días. Saludo con mucho afecto al presidente de la Fundación Educatio Servanda, don Juan Carlos Corbera, teniente alcalde, y a todos vosotros que participáis en este congreso. Quiero primero felicitar de verdad a la Fundación por esta iniciativa, ya en su 6ª edición, de Educadores Católicos, porque este congreso tiene como misión, entre otras muchas, el que haya una proyección hacia afuera, una presencia, digamos, en la vida social, en la vida pública, de una opción educativa que creemos que es buena, que tenemos que aportar y ofrecer
con todo respeto, pero con toda claridad. Los congresos nos ayudan a tener una voz también en la sociedad para manifestar lo que pensamos y lo que sentimos. Os felicito a vosotros, los que participáis, muchos habéis venido ya varios años, porque expresa vuestra inquietud por la educación. Todos los que estéis aquí sois personas muy interesadas con la educación, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, como en el ámbito eclesial. Todos estáis muy implicados y por eso os felicito y agradezco vuestra presencia y vuestro trabajo y vuestro testimonio. El tema de la autoridad realmente es importantísimo. Creo que para entender la autoridad hay un referente que es la familia. La familia es la célula básica de la sociedad y en la familia es donde hemos nacido, donde hemos crecido y donde hemos vivido también esa autoridad que nos ha ido educando. Y en la familia, y lo digo ya partiendo de mi propia experiencia personal, en la que, gracias a Dios, mi familia ha sido muy decisiva en mi vida, en mi modo de ser y hasta en mi vocación, todo. Yo veía en mis padres, en la autoridad de mis padres, yo veía 3 cualidades que yo creo que habría que vivir también en los demás ámbitos, con las diferencias lógicas del lugar donde se ejerce esa autoridad. La primera cualidad es el amor. Para educar hay que amar. El amor da seguridad, da confianza. El amor hace que el niño o el adolescente o el joven sea receptivo, aunque no entienda en muchos momentos quizá lo que se le diga, pero siempre sabe que todo parte de una relación de amor y de afecto y de buscar el bien de la persona. En segundo lugar, otra cualidad es el ejemplo. Porque cuando uno ve en la autoridad una coherencia, un modo de vivir que quizá en muchos momentos no se entienda, pero que a la larga resulta atractivo, y uno pues siente también el deseo de identificarse con aquel que le va marcando un camino y le va señalando también unos valores, unos criterios, un modo de relacionarse con los demás, que hace posible que en ese ámbito familiar pues haya un orden, haya unos criterios, haya unas normas, digamos, básicas de convivencia que son válidas, que son necesarias y que uno va interiorizando también y comprendiendo que eso es absolutamente necesario. Pero tiene que verlo reflejado en aquel que tiene la autoridad. Y la tercera cualidad, podríamos señalar muchas, pero la tercera cualidad que yo he vivido y creo que es fundamental es el respeto. Puede haber autoridad, puede haber exigencia, pero siempre con respeto. Yo recuerdo a mi padre, en cierta ocasión, hablando con otra persona, le decía, a los niños hay que castigarles, pero nunca humillarles. Y es verdad, yo eso lo he vivido. No se puede humillar a un niño, no se le puede reprender delante de los demás, delante de sus amigos, no se puede... Cuando se habla también del cachete, dar el cachete, lo de menos es el cachete, lo demás es la humillación, lo que significa de humillación. Al niño nunca se le puede humillar, hay que respetarle porque tiene una dignidad y él tiene que experimentar también que se le trata con dignidad y con cuidado y se le explican las cosas y se le dan razones y quizá al principio no las entiende, pero después las irá entendiendo o incluso él tendrá también la posibilidad de dar su criterio y establecer ese diálogo educativo que no es simétrico, como nos decía hace un momento Juan Carlos, es asimétrico, claro, hay una situación diferente, pero eso no quiere decir que no haya diálogo. Creo que estas 3 cualidades en la educación son esenciales, el amor, el ejemplo y el respeto. Y el ámbito donde eso se realiza de una manera plena y día a día, las 24 horas del día, es en la familia. Por eso muchas veces se habla de que la comunidad educativa en el colegio tiene que ser como una familia, que el colegio sea como una familia, y lo mismo decimos en el ámbito eclesial, que la iglesia sea familia, que las comunidades parroquiales vivan también una relación familiar, y de ahí la importancia inmensa que tiene
pues la presencia de la familia en el ámbito educativo. Insisto en mi gratitud y mi felicitación por este congreso, que estoy seguro que, como siempre, pues nos ayuda a todos, nos ayudará mucho para realizar esta misión y esta vocación que todos tenemos de educar bien. Muchas gracias. Bien, pues concluido este acto de inauguración, damos paso al inicio del Congreso, que será conducido por don Isaac Oliver, miembro de la Fundación Educación Servanda. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Sí. Es un honor que me hayan encargado conducir este congreso. Gracias a Dios, los que lo han diseñado, los artífices son mucho mejores que yo, con lo cual no lo voy a tener muy difícil. Y los ponentes de este concierto, de esta partitura que han diseñado otros tan magistralmente, son virtuosos cada uno de su instrumento, con lo cual esto va a estar chupado. Y además tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que va a estar aquí insuflando las mentes y los corazones de todo, con lo cual esto va a salir de maravilla. Vamos muy bien de tiempo porque hemos empezado por delante del tiempo que tenemos señalado, así que vamos con ello. Voy a empezar recordando una noticia que seguramente todos habéis escuchado y que os ha llamado la atención. Hace una semana y media, un niño de 17 años conducía un coche sin permiso de conducir y bajo los efectos de la droga. Y cuando el agente de la Guardia Civil le paró y procedía a darle el alcoholímetro para hacer el procedente control, lo cogió de las manos, las puso en el volante, aceleró y lo arrastró durante unos 450 metros hasta que salió despedido y lo mató. Es un hecho que nos llama la atención, es un hecho de violencia juvenil, de contestación a la autoridad. A mí me hacía recordar que hacía poco tiempo también, hará un año y medio en Valencia, de donde yo vengo, después de un partido de fútbol o durante un partido de fútbol, un policía nacional, jovencito, le dio una paliza al árbitro por sacarle una tarjeta roja después de pitarle una falta. Y de 2 patadas lo llevó al hospital y le tuvieron que extirpar el bazo. Bueno, ¿por qué comento estas cosas? Y además tan chocantes. Porque son hechos violentos que nos hacen preguntarnos por el tema sobre el que vamos a tratar aquí. Son extremos, lo sé, no es el día a día, pero no es menos cierto que en nuestra sociedad hay una connotación bastante importante de una cierta violencia juvenil, de contestación hacia la autoridad, y eso hace que nos preguntemos por este tema tan importante: ¿qué es la autoridad? ¿Por qué se contesta así? También es cierto, como se comentaba ahora, que las relaciones paternofiliales han cambiado mucho, están en una relación de simetría, de igual a igual, lo comentaba Juan Carlos. La disciplina se ha convertido, o se piensa sobre la disciplina que es un hecho de represión. La sanción se iguala al autoritarismo. Estábamos hablando de normas. Está de moda el colegueo, el permisivismo suele ser la tónica general con la que muchas familias educan a sus hijos. En fin, tenemos que preguntarnos muchas cosas sobre la autoridad. Tenemos que volver al fundamento, al concepto. Y para esto tenemos hoy aquí a nuestra primera ponente, a Elda María Millán Ghisleri, que es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Magisterio, Educación Primaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora universitaria en el Centro Villanueva,
adscrito a la Universidad Complutense, y centra su investigación en la teoría de la educación. Ella va a hablarnos sobre el concepto y el origen, la fuente de la autoridad. Vamos a remontarnos al fundamento filosófico y antropológico. Quizás sea una ponencia más teórica, más árida, pero necesaria, porque tenemos que volver a los orígenes. Es importante recuperar el sentido de las palabras y recordar por qué son lo que son y por qué las utilizamos.